lo que ha sido el Perú y lo que va a ser. Pues prácticamente la pandemia nos va a ayudar a mirar, eh, nos va a ayudar a mirar de mejor manera el Perú. Entonces, pero no lo podemos mirar si es que no estamos preparados. Entonces, por eso es que este fin de semana, meditando, buscando libros, ¿no? Buscando, escarbando libros, encontré este que me parece importante que le den, es cortito, son 7, 8 autores muy calificados. Y eso también, no sé, toda otra cosa que quería hablarles. A propósito del dióxido de cloro, de ivermectina, ese otro, dexoclorofina, todos esos que están apareciendo como placebos, ¿no? Se ha generado también un debate en la comunidad científica sobre qué es científico, qué es realidad y qué no, ¿no? Y han saltado, hablando de libros, ¿no? Han saltado aspectos como este que dice y que hay que tomarlo en cuenta y muchas veces es tan obvio que no lo tomamos en cuenta que cualquier libro que lean ustedes, eh, cualquier autor al que refieran, primero, sobre todas las cosas y ante todas las cosas, primero, de lo primero, tienen que comprobar si están indexados. ¿Ya? Entonces, eso yo lo he vuelto a ratificar esta semana, ¿no? Porque también yo he participado en el debate, participo en los debates, ¿no? Como yo enseño realidad nacional, y tengo el principio de que nadie tiene que enseñar si no sabe, si no participa, por eso que ustedes tienen que enseñar con el ejemplo también. Entonces, como yo participo en los debates permanentemente, entonces me he involucrado en este debate, ¿no? Y uno de los argumentos fundamentales para ir contra estos inventores, estos creyentes, ¿no? Me di cuenta que son grupos religiosos los que están impulsando el dióxido de cloro y la hiper, no sé qué, esas medicinas que están apareciendo como milagrosas. Entonces, ¿y por qué les hablo esto a propósito de los libros? Y quería yo reflexionar esto con ustedes en este espacio, porque hay que tener mucho cuidado sobre la validez científica de lo que leemos, ¿no? Estamos en una universidad, y una universidad es eso, universitas, ¿no? O sea, es parte de la academia, es parte de la comunidad científica, y nuestros trabajos, lo que llaman fuentes, o lo que llaman probidad académica, ¿no? Tienen que basarse en autores indexados, clasificados y que estén reconocidos en la comunidad internacional, ¿no? Y bueno, resulta que no hay ningún texto, ningún estudio, ningún paper, así lo llaman, paper, ¿ya? Y eso también ustedes grábenselo, paper. Ningún paper, un paper es una especie de pequeña monografía, en realidad es una investigación científica brevísima, donde resumes resultados de trabajos, ¿no? O sea, es un resumen, es una especie de fichero, ¿ya? De lo que resumes, que tiene que ser inscrito en la academia, en la comunidad internacional, para que un conocimiento o una afirmación que des esté válida. Y no hay pues ninguna información válida del hipercloroxina, ni de la hipermectina, ni menos del dióxido de cloro, que es desinfectante, es como si te dijeran tómate jabón porque el jabón desinfecta, ¿no? Entonces, a propósito de eso, estaba yo recordándoles y recordándome cuando les pongo en vuestros trabajos respaldo científico, fuentes, ¿no es cierto? Y a veces me ponen, pues, tal persona, tal, no quiero mencionar nombres y apellidos porque puedo herir susceptibilidades, tal persona, cual, pero yo digo, pues digamos, ingenieros, hay médicos que escriben sobre historia, ¿no? No sé si un historiador podría escribir como especialista en medicina, ¿no? Entonces todos se atreven a escribir historia, ¿no? Y mucho más con esto del turismo, ¿no? Aparece una teoría peregrina de que los monumentos tienen forma de cóndor, de animal, ¡pah!
por acá la sombra viene, ¡plá!, escribe su libro y así, ¿no? Entusiastas. Entonces, yo decía esto porque hay que tener mucho cuidado, ¿no? Quizás no en este semestre, quizás no en toda vuestra carrera, hasta que egresen, pero hay que ir viendo textos y textos, ¿no? Por eso es que me preocupa a mí bastante las lecturas que tengan o las no lecturas que tengan, ¿no? Porque si leen cosas no clasificadas, obviamente es que se van a confundir, y si no leen también. Entonces, eh, este, entonces, por eso es importante, y ya yo sé que ustedes van a llevar para este curso y para todo efecto, por eso es importante la epistemología, que lleven filosofía, o sea, rigurosidad de pensamiento, ¿no? Conozcan autores y epistemólogos no para conocerlos por jactancia o por erudición estéril, sino conocerlos para, para que les ayuden al buen pensar, porque no basta tener cerebro para pensar, se necesita una rigurosidad. Eh, Todo cerebro humano, todo, el mío, el suyo, de cualquiera, que es hábil y capaz, no hay diferencias, pero tenemos nosotros siempre la tendencia de tener filtros, paradigmas culturales, y vemos lo que queremos ver. Entonces, la epistemología te ayuda a que veas lo que no quieres ver, a que veas lo que tu cerebro deliberadamente este, excluye o enfatiza, ¿no? Entonces, en el videito que les he pasado sobre paradigmas, véanlo una y otra vez, van a ver que el conocimiento es complejo, que no es así fácil, automático. Y ustedes mismos lo están comprobando, ¿no? Cuando hemos hecho el balance del curso el lunes pasado, todos decían, profesor, yo pensaba tal cosa y ahora pienso otra. Profesor, yo pensaba esto y ahora pienso esto, otro, ¿no? Entonces, ustedes se habrán dado cuenta, se estarán dando cuenta que no es solo cuestión de memorizar y repetir, ¿no? Es el asunto de mirar las cosas, mirar la realidad, ¿no? Entonces, si se tratara solo de memorizar y repetir, yo les doy pues un texto, lean este textito de 10 páginas, el lunes nos vemos y hacemos control de lectura, qué has entendido sobre tal cosa, sobre cuál cosa, fácil, ¿no? Entonces el curso así, ¿no? ¿Qué es realidad nacional? ¿Qué es lo económico? Pero ahorita lo que ustedes están haciendo es ver de distinta manera, y eso yo rescato del lunes pasado, ver de distinta manera la realidad, y eso ya es un logro grande. Basta que yo me dé cuenta y comparo el primer trabajo de ustedes con este último, ya veo que ustedes están mirando las cosas de otro modo, ¿no? Y entonces ese es, digamos, el objeto de, de la ciencia, ¿no? Que ustedes miren las cosas con otra forma, que sobrepasen sus parámetros, ¿no? Porque cada vez que uno mira algo, sí o sí, sus parámetros van a funcionar. Así seas el hombre más experto, el científico, el que toda tu vida te hayas preparado para ver las cosas sin tus parámetros, siempre, 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 de cualquier manera, de una u otra manera, los parámetros que uno tiene van a estar presentes. La idea es que estén presentes, pero que miren también los otros parámetros, que conversen con los otros parámetros y que tengas la grandeza de que en un momento dado tus parámetros no te cieguen, no te hagan ciego a ver los otros aspectos de la realidad, ¿no? Porque al fin y al cabo tu parámetro te da tu personalidad, pero no es un parámetro cerrado, fanático, oscuro. Es un parámetro que mira los demás parámetros y saca su conclusión, los valora a todos los demás y dice, este es el mío, ¿no? Entonces, estos son libros que yo he estado buscando, justo, ahora que ya hemos entrado a dos fases fundamentales del curso, ¿no? Una fase que es la fase de ya las soluciones, porque con esto de la causa profunda, lo que estamos haciendo es ya pensar qué solución vamos a darle, y la otra fase, junto con esta paralela que vamos a hacer, es ver aspectos positivos del Perú. O sea, hasta ahora hemos visto el problema, como dice Basadre, ¿no?
pero nos falta ver la posibilidad. Por eso es importante que lean este librito que está en las redes, Perú, Problema y Posibilidad, de Jorge Basadre, ¿no? Entonces hasta ahora hemos visto el problema, porque obviamente el problema es el problema, como ya valga la redundancia y la cacofonía, ¿no? El pleonasmo. El problema es el problema, ¿no? Eso es lo que tenemos que solucionar, es lo que es donde tenemos que apuntar. Pero vamos a solucionarlo ahora sí, utilizando los factores positivos del Perú, que son muchos. Pues para eso es que les estoy enviando textos, porque en el momento en que vamos a hacer la solución, tenemos que pensar en algunas preguntas. Por ejemplo, si vamos a atacar el pensamiento feudal o la falta de una revolución ilustrada, como les voy a demostrar ahorita en el ejemplo, si vamos a atacar el pensamiento feudal, que al parecer todos estamos llegando a esa conclusión que es el problema, pero la causa fundamental es que no hemos tenido una revolución burguesa en el Perú, ni en el Cusco. ¿Qué es una revolución burguesa? Es lo que los marxistas decían, la parte previa al socialismo. ¿Ya? Yo no sé si creer o no en el socialismo, ¿no? Pero ese no es el punto, pero lo acertado de la teoría marxista es que divide la historia en etapas hacia la revolución, hacia la libertad y hacia la emancipación. Y eso es muy bueno, y son cosas que hay que rescatar. Pero el marxismo acierta en una cosa, dice que para la sociedad moderna, libre mercado, libre competencia, con justicia social sobre todo, con justicia social, que es el tema más entrañable, con justicia social justa, de división de poderes, donde no hay abuso, donde sí hay defectos, pero donde no haya defectos graves, ¿no? Como los que hemos visto ahora, que colapsan hospitales, que se roban toda la plata. ¿Dónde está, no? Ayer una periodista se preguntaba, ¿y dónde está toda esa plata, no? Millones y millones, miles de millones del canon, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde? Ni un hospital tiene Quillabamba. ¿Dónde se ha ido tanta y tanta plata, que han podido hacer hasta, no les exagero, 2.000 hospitales, ¿no? O digamos un ciento de hospitales, pero bien implementados? ¿Dónde se ha ido esa plata, no? Entonces, entonces la idea es ir analizando la causa más profunda, ¿no? Y la causa más profunda es eso que Dios les decía, ¿no? En el caso mío, ¿no? El ejemplo, que no hemos tenido una revolución burguesa, ¿no? Entonces los marxistas decían, el marxismo serio, ¿no? Cuando hablo de marxismo no estoy hablando de Stalin, de Mao, de Castro, no, pues sáquense esto de la cabeza, ¿ya? El marxismo es una ciencia, ¿ya? Entonces hay que hablar más bien de Foucault, de Habermas, de Círculo de Viena, de Adorno, de Hockenheim, ¿no? De Marcuse, ¿no? Grandes hombres que han hecho, que han fundamentado un marxismo realmente dialéctico y científico, no hablemos de esos brutales líderes, ¿no? Que son más asesinos, ¿no? Y tiranos y dictadores, ¿no? El marxismo es otra cosa, ¿no? O sea, es como si tú hablaras de la idea de patria y de nación y dijeras Hitler, porque era patriota. Mucho cuidado, ¿no? Hay ejemplos y ejemplos, ¿no? Entonces, ellos decían que, y esto es acertado, y yo creo que nadie lo refuta, ni siquiera las teorías más antimarxistas, ¿no? Que para que haya una sociedad justa, de justicia social, de libertad, tiene que haber una revolución burguesa. ¿Qué es una revolución burguesa? Es cuando unos señores que son más libres, más imaginativos, más democráticos, sacan del poder a los feudales y toman el poder, ¿no? Como lo hicieron en Francia, que después fracasó, pero volvió de nuevo. En Estados Unidos, con la independencia, que no solo fue independencia, sino que también instauró un estado con todos los problemas que ahora tiene Estados Unidos, ¿no? Con todas sus taras, ¿no? Con todas sus taras, con todas las estupideces que tiene Estados Unidos, su imperialismo, con todo eso, que si ustedes me dicen que es brutal, yo estoy con ustedes, pero hay que ver siempre en las cosas los dos lados. Habíamos hablado en la clase anterior del estereotipo. No, pues esto es tal, esto es cual. No.
todos los hombres son mujeriegos, todas las mujeres son tontas, todos los comunistas son terroristas, todos los católicos son borrachos, y no, o sea, eso se llama estereotipar, ¿no? Y así no funciona el mundo ni la vida, ¿no? Entonces, lo bueno y lo malo en todo, ¿no? Pero claro, en algunos lo malo aplasta, en otros lo bueno predomina, ¿no? Entonces, la idea es que no hemos tenido una revolución burguesa, ¿no? Entonces, esa sería, por ejemplo, una causa profunda, ¿no? ¿Ya? Que no hemos tenido una revolución donde ha habido ilustración, donde se han dado ideas de libertad, de valoración del ser humano. No hemos tenido una revolución donde la economía se lleve a cabo por competencia libre, con un Estado que no permita monopolios, ¿no? No hemos tenido una sociedad donde ya un momentito se diga, aquí no hay varón, don o doña, la señorita tal, ¿no? Mamita cual, no, aquí todos somos ciudadanos iguales, ¿no? O sea, no hemos tenido esa revolución, ¿no? En América, ¿no? Y hemos tenido conatos de esa revolución, ¿no? Quizás Tupac Amaru fue la promesa y ¡plac! Se cayó. Después, quizás Leguía quiso hacer algo con los partidos de masas, el APRA y la izquierda, pero después mira cómo cayeron los partidos con la Guerra Fría y cómo se convirtieron en tremendas mafias, ¿no? Entonces, quizás Velasco, pero el problema de Velasco es que era militar, pues, ¿no? Y se volvió cada vez más dictador y no supo enfrentar los cambios, y para eso no se necesita un militar, ¿no? Se necesita una ciudadanía organizada, ¿no? Nadie puede hacer una revolución desde un escritorio o desde un golpe de Estado, no se puede, ¿no? Entonces, quizás, ¿no? Después, en los 80, había la esperanza de restaurar la democracia, pero igual, los grupos de poder, se inicia una nueva guerra fría, más cruel, ¿no? La guerra de las galaxias, y eso hace que todo lo que era justicia social se persiga, ¿no? Con esa idea de demonizar al que piensa en justicia social. Y por otro lado también la izquierda extrema, todo lo que es capital, todo lo que es inversión, abajo. Entonces, ni uno ni otro, ¿no? Entonces ahí viene la socialdemocracia que dice, oiga, necesitamos capital, pero también justicia social, podemos compartir. En fin, entonces, ese análisis requiere bastante de lectura, pero clasificada, volviendo al tema de los libros, ¿no? Gente que tenga algún nivel, ¿no? Por eso es que ayer, conversando con el profesor James de informática, le dije, mire, tengo unos libros porque el sábado los profesores dijimos, ¿no? Que hay algunos aspectos que están faltando, ¿no? Los chicos están pidiendo, y la universidad está preocupando en vuestros libros, ¿no? En bibliografía, en todo ello, ¿no? Y entonces yo dije, tengo esta biblioteca, y bueno, y aceptó, y lo vio, ¿no? Lo revisó y dijo, sí, son libros indexados y pueden, ¿no? Porque ellos tienen su programa, ¿no? Entonces se trata de eso, ¿no? Se trata de que hagamos el trabajo con ese respaldo, ¿ya? Y para eso tienen ustedes a toda la plana de los profesores, a cualquiera, cuando duden de un texto, de un autor, no mi persona, por supuesto, ¿no? Entonces hay que saber escoger, es una de las cosas que yo quería decirles, ¿no? Y hay toda una política, ¿no? Antiplagio, hay una política muy fuerte ahora último de validación de los libros y las citas también, ¿no? Las citas, tienes que citar fuentes que realmente valgan la pena, ¿no? Y entonces a raíz del dióxido de cloro, pues ninguno de los defensores ha mostrado un índice, ¿no? Ninguno ha demostrado un paper, nada. Al contrario, más bien hay informaciones clasificadas que dicen que no solo no cura, ¿no? Y además dicen, están ganando las farmacias, pero quienes más ganan son ellos, ¿no? Entonces tendrán que acusarlo de lo mismo ellos. En fin, todo un debate. Entonces, eso es importante, pero no es tanto el dióxido de cloro el debate, ¿no? O los muertos, el COVID. El problema central, que por supuesto que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y cuidarnos, el problema central es cómo el COVID está desnudando los problemas estructurales y permanencias, ¿no? Desde atrás, ¿no? Por eso mismo, entonces, es importantísimo volver a hacer una lectura de la realidad nacional a partir de este librito que les he presentado, ¿no? Dice Crónicas de un encierro, ¿no? Que les he mandado y también está en la biblioteca y les puedo volver a mandar si gustan.
está ahí en el chat, y ahorita lo subo está también, lo he subido también a la plataforma Moodle, ¿no? Entonces, este librito, ahorita que pensando el curso, preparando las clases, ¿no? Para conversar con ustedes, me inspiró, ¿no? Como la película que acabo de decirles, y que Denis, ¿no? Diego, gracias. Y que Diego nos acaba de regalar, y gracias de nuevo, ¿no? Entonces, dicho esto, esta introducción de cómo están las cosas, cómo está la realidad nacional ahorita, y cómo es que estamos discutiendo. Mire, ahora pues que digan los empresarios, que salgan nomás afuera, que salgan, que digan, mira, fíjate, cómo acaban de demostrar lo insensibles que son. Yo sé que hay hambre, pero ellos no están pensando en el hambre de la gente, están pensando en ellos, con excepciones, por supuesto. A veces te das cuenta que yo también a veces generalizo, tengo ese defecto, todos tenemos, con excepciones. Hay empresarios y empresarios, pero la más gran parte de los que tienen el control del Perú son gente que no tiene ninguna sensibilidad, ningún compromiso, absoluto, ninguno, ¿no? Y acaban de demostrar lo que sí. Mira, fíjate, nos han dicho que salgan, que la reactivación económica, y fíjense, es culpa de ellos, ¿no? Lo han presionado al gobierno, hasta han anunciado que iban a hacer una cuestión de confianza, a 7 ministros lo iban a sacar. Mira, fíjate, ya, para esto, ¿no? Entonces todo esto te está configurando, es como una especie de, ¿cómo te diría yo? Como un laboratorio chiquitito donde pasa todo el problema nacional del Perú, el COVID, ¿no? Por eso les estoy recomendando que lean este librito, porque he estado leyéndolo, es muy interesante, ¿no? Estos analistas que escriben, ¿no? Han visto en el COVID como un microscopio, cómo por el COVID está pasando toda nuestra realidad y nuestras miserias, ¿no? Entonces estamos descubriendo que el problema no es tanto el virus, ¿no? Sino el virus de la corrupción, ¿no? Del virus de la ineficiencia, de la insensibilidad, de un modo de pensar feudal, insensible, ¿no? Falto de solidaridad, ¿no? Entonces, es eso lo que estaba yo pensando con el librito, y también he descubierto otro librito muy bonito, lo había tenido, ¿no? Y yo tonto, ¿no? Está buscando, tenía un libro, dice, tengo un libro sobre el Perú actual, aparte del Perú que hemos visto, del Perú siglo XX, ¿no? Ya tengo uno, decía, claro, es clase de Estado y Nación, ya, sí, pero clase de Estado y Nación es bastante todavía de hace años, ¿no? Cuando Kotler no vio el problema de Sendero, todavía, ¿no? Entonces, algo que resumiera el fujimorismo, porque el fujimorismo, más que Fujimori, no estoy hablando de Alberto Fujimori, alguno puede ser partidario de Fujimori, no me estoy metiendo con ellos, sino estoy hablando de la época de los 90, ya voy a decirlo, la época de los 90 para no herir susceptibilidades, ¿no? Porque puede haber, con toda razón, alguien partidario y pueda sentirse que yo aludo, o que tengo un antifujimorismo o pro-fujimorismo. No tengo pro y anti nada, ¿no? Yo soy docente y estoy hablándoles de lógicas mentales, métodos de estudio. Entonces, me faltaba textos que hablara, y a ustedes también seguro, sobre el 90. Los 90 son fundamentales porque hay toda una revolución, todo un cambio, ¿no? No sé para bien o para mal, pero es un cambio, ¿no? El golpe, en la época post-Sendero Luminoso, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, ni idea tienen de lo que ¿no? Ustedes han nacido alrededor del 2000, ya pues 10 años después de Sendero, ¿no? No saben bueno, esta pandemia que estamos pasando, algo se parece, ¿no? Se parece en algo, ha sido terrible realmente, ¿no? Entonces, cada vez que hay crisis hay cambios, ¿no? Y los 90, que ustedes todavía están viéndolo, cuando se habla de Keiko, de Fuerza Popular y todo eso, de Alberto Fujimori, que sigue en prisión. Entonces, y sus políticas, ¿no? Su constitución, ¿no? Esos 3 artículos terribles de la constitución que dicen que si un empresario tiene una ley, él es como Dios, hace con la ley lo que quiera, con un contrato, ¿no? Cuando no sé en qué país será eso, ¿no? ¿En qué país un contrato de un empresario tiene fuerza constitucional? En ninguno. El Estado siempre está por encima.
¿no? Mira, esa ley, esa constitución que dice que el Banco Central de Reserva no tiene que invertir en el desarrollo económico, solo mantener la inflación. Ya sé que la inflación es horrible, la he vivido personalmente de joven. Un pan costaba un día 20 céntimos, al día siguiente 4 soles. Entonces, eso es una cosa horrible, ¿ya? Pero más que la inflación es mantener. Y la otra es de que el Estado no puede tocar ninguna empresa, no puede administrar ninguna empresa, ni siquiera las claves. Pero sin embargo, en Chile, que es más liberal, maneja el cobre, maneja el petróleo, en Colombia, ¿no? Entonces, digamos que esta época del Fujimori, de los 90, ¿no? Para no herir susceptibilidades, esta época de los 90, ¿no? Es una etapa decisiva, ¿no? Una etapa en la cual el Perú necesitaba un cambio de giro, un cambio de todo el populismo, toda el Estado parasitario, una economía casi atrasada, ¿ya? Pero también saltamos hacia la nada, ¿no? O sea, sí cambiamos eso, pero para generar otro grupo de corrupción, ¿no? Que hasta ahora está ahí. Hemos visto cómo no solamente fue el fujimorismo, sino el fujimorismo y toda la clase política, ¿no? Entonces, para entender esta parte, he bajado textos muy importantes sobre los 90, ¿no? Para que ustedes le den fuerza a su trabajo, y le den una mejor mirada del presente, ¿no? Y a partir de esa mejor mirada del presente, ¿no? Ubiquen mejor la causa profunda, ¿no? Entonces, ¿por qué el fujimorismo que prometió liberalidad terminó en una oligarquía feudal, ¿no? De familia, de castas, de una argolla, ¿no? Entonces, la explicación sería que hay un pensamiento feudal todavía permanente, o sea, ellos, los empresarios, por muy empresarios que sean, no son empresarios de competitividad, ¿no? No son gente formada para competir, no es para hacer argolla, no. No son atletas que dicen voy a ir a la pista y voy a correr con los demás atletas. No, son mafiosos que amarran a los demás atletas, no hay competencia, no hay pista, yo nomás. Entonces, porque en la pista se demuestra quién es el mejor y uno va creciendo y el que es mejor siempre beneficia a la sociedad, te demuestra que se puede esforzar. No hay carrera, no hay competencia, yo nomás voy a imponer mi mercadería, yo nomás mi poder, yo nomás mi casta social, ¿no? En lo social, lo político y lo económico, ¿no? Entonces, la época de los 90 te hace repensar el Perú, como una oportunidad que tuvimos de, digamos, hacer una revolución burguesa, eso que estoy hablando, ¿no? Fue una oportunidad para hacer una revolución burguesa muy buena, ¿no? No nos olvidemos que el Partido Libertad, ¿no? De Vargas Llosa, ¿no? Hablaba de un liberalismo, hablaba de una economía de mercado que nos beneficiara a todos, ¿no? Este señor Hernando de Soto, ¿no? Ante Sendero Luminoso escribe un libro muy famoso y que hay que leerlo, que se llama El Otro Sendero, ¿no? El Otro Sendero. Entonces, y así pues, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué no se desarrolló esta gran revolución burguesa o esta revolución liberal económica, liberal en lo social, liberal en lo político, ¿no? Que nos diera un beneficio, porque tampoco hay que pensar en un estatismo, ¿no? Que ya haya fracasado clamorosamente en China fracasó en los 60, fracasó tanto que murieron casi 30 millones de chinos, y por eso es que tomaron el partido gente capitalista, dura, y por eso que ahora China es capitalista en la economía, pero comunista en la política. Pero se dice comunista porque, ¿qué será eso? Porque el comunismo, si se entiende así como era pensado antes, era estatismo, ¿no? Es fracasa y con millones de muertos, decenas de millones de muertos, ¿no? Luego también fracasó en la Unión Soviética. Antes de que muere Stalin, se aplicó una política estatista y murieron mucha gente, y por eso es que se aplica una nueva, el NEP, y luego pues con la guerra mejora y mataron cantidades de clase media campesina los soviéticos, Stalin, y solo así funcionó, pero fíjate, funcionó y solito se cayó, ni siquiera con guerra. La Unión Soviética se cayó solito por una economía estatista. Entonces ya, las economías hiperestatistas o hiperliberales, las hiper siempre caen, ¿no? Entonces, en este orden del mundo, los 90 eran una oportunidad, ¿no?
ni hiperliberal, porque ya se habían desarrollado crisis en el mundo, ¿no? El año 32 y después en los 70 hubo otra crisis petrolera en el mundo. Entonces ya se suponía que no iba a ser hiperestatista y que íbamos a ir, tampoco íbamos a ser hiperliberales, ¿no? Se suponía que iba a ser una revolución que nos pusiera el mercado con la justicia social juntos, ¿no? Con la distribución del poder, pero no, se terminó en lo que vemos ahora, ¿no? Hospitales colapsados, plata que se han llevado unos cuantos, mafias que son las únicas que se benefician. Entonces, ¿qué ha pasado en el Perú, no? Entonces, para buscar las causas más profundas, ¿no? Entonces, he estado buscando estos libros que les va a servir, ¿no? Si no lo pueden leer ahora, por lo menos léanlo en lo largo del semestre o en sus vidas, ¿no? O alguna ojeadita, como les he dicho, siquiera el prólogo, la introducción, o algunos punteos que pueden picar del libro, no necesariamente leanlo todo, no, sino que les va a orientar, ¿no? Y entonces he puesto esos libros a vuestra consideración del Perú de los 90 para acá, porque el libro que les he dado era hasta el 90, 95, nomás creo. Ya, y no lo he hablado mucho, y justamente por eso es que no lo sacó el gobierno de Fujimori ese libro. Ese libro que les he mandado es un honor porque lo censuraron, ¿no? Porque hablaba de los partidos políticos que odiaba, ¿no? En los 90 había la idea, ¿no? La partidocracia, los partidos tradicionales, todos eran partidos tradicionales, ¿no? Marta Chávez, que era la ideóloga, la mujer más combativa contra del Fujimorismo, todo decía tradicional, 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 tradicional. Y en el libro, pues, te sacaron los partidos tradicionales. Oye, si estamos luchando contra los partidos tradicionales, ¿por qué hablan? Es que en historia tienes que hablar. Una cosa es lo político, otra cosa es lo académico. ¿Cierto? En lo académico tienes que hablar de todos. Tienes que hablar de Fujimori, tienes que hablar de la izquierda, la derecha, el centro, del negro, del blanco, del rojo, del perro, del gato. Tienes que hablar de todo para hacer en historia. No puedes parcializarte, ¿no? Entonces, y ese libro lo prohibieron y felizmente me llegó uno a mí, por eso es que está medio así mal copiado, ¿no? Van a disculpar, lo estoy arreglando, lo voy a volver a enviar para que lo tengan en vuestra biblioteca, ¿ya? Entonces, esa es la idea, jóvenes, ¿qué les parece hasta acá? ¿Está bien esto? ¿Me están entendiendo o lo estoy aburriendo? A ver, díganme, yo no estoy hablando, parezco color, parezco curita de provincia. ¿Está bien la charla? ¿Se me está entendiendo? ¿Me está escuchando? Sí, profesor, le estamos escuchando. Me ¿Interesante parece o aburrido? muy interesante, profe. Ya, Que, sí. Dime. se me fue, profe, la palabra. Disculpe. Ya, lo estoy aburriendo. Sí, dime, Ángela. Ángela, Está bien, profesor. Profesor, buenos días. Está bien su charla la que nos está dando. Está interesante sobre cómo más o menos nosotros debemos de ir enfocados en el tema. gracias. Me da satisfacción porque a veces me pierdo yo. A veces, como me invitan a polémicas y charlas, y ya me puedo perder, ¿no? Entonces, gracias que se entienda. Entonces, continúo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que, no, la gran pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Ahorita justo para eso he preparado el material que vamos a esquematizarlo y les he preparado un ejemplito muy bonito de ejemplito, ¿no? Es sugerente. No es el esquema que tienen que seguir, por favor. Es la idea, es la lógica. Entonces, sí, pues, todos esperamos una gran revolución en los 90, ¿no? Una revolución social y a la vez que era una revolución económica, ¿no? Ya la Unión Soviética había demostrado que concentrar toda la economía en poder de burócratas y señores que se sientan en sus sillas y que tienen ideologías no funciona, ¿no? No funciona, ¿no? Porque el burócrata va a pensar primero en su puesto, segundo va a pensar en su familia. Así sea aprobo, todo burócrata va a pensar siempre en mantenerse en el cargo. Como no sabe hacer otra cosa, claro, necesitamos burócratas, porque si no, que sería el del Estado un caos, ¿no?
Pero burocracia, una cosa es burócratas y otra cosa es burocracia, ¿no? Burocracia es exagerada, o burocratismo, mejor dicho, ¿no? La burocracia existe, ¿no? Pero el burocratismo es otra cosa, es cuando todo se te enreda, ¿no? Cuando vas a una oficina y te dicen, no, falta el sello de tal, si no, mira tal persona, ya te crean. Entonces, ¿no? Ya nos había demostrado la historia de que solamente un grupo de políticos no pueden manejar la economía, ¿no? Necesariamente tienen que ser empresarios. Pero también nos habían mostrado el siglo XIX que solo empresarios también es un problema. Entonces hay que poner un punto medio, ¿no? Entre burócratas que manejan y estatizan todo, que finalmente se convierte en una corrupción, y solo empresarios, como decía Adam Smith, ¿no? Todavía en esa época es laissez-faire, dejar pasar, dejar hacer, ¿no? Entonces, no, ninguno de los dos. Los dos han generado problemas en el mundo, ¿no? Y no nos olvidemos que la Segunda Guerra Mundial estalla justamente por ese problema del ultraliberalismo, ¿no? Y genera el fascismo y las grandes revoluciones comunistas de Rusia y China y luego Cuba, ¿no? Entonces, pero se van al otro lado también, al otro lado se van, o sea, se van del extremo neoliberalismo al extremo estatismo, ¿no? Entonces ya la sociedad ya ha circulado estos dos extremos erráticos y estas dos locuras, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que es ir a un centro, ¿no? Un equilibrio, ¿no? Lo mejor de cada uno, sacar lo mejor de cada uno, porque tampoco es malo cada uno, ¿no? Sin una economía de libre mercado no desarrollas competencia, sin competencia no desarrollas capacidad, sin capacidad no desarrollas mejor producto, y sin mejor producto y competencia los precios bajan, y al bajar los precios hay más consumo, y al haber más consumo se mueve la economía, y así funciona la economía, ¿no? Entonces funciona en base a un mercado sano, se llama así, ¿no? Un mercado sano. Entonces, los 90 son importantes por eso que les he puesto una buena bibliografía de los 90, porque los que hemos vivido eso, y ustedes todavía están viviendo, ¿no? Toda la falta de trabajo, estos valores y antivalores que tienen, esta insensibilidad que les han creado muchas veces, y que ustedes no son insensibles, ¿no? No te metas en política, solo haz tu negocio y el resto al diablo, ¿no? Al diablo todo, no, solo importas tú, enriquécete y sé feliz, llena tus talegas y el mundo atrás, y fíjate, mira, ahí está, pues, ahí está, pues, ahí está el mundo que tenemos nosotros. Sí, Angelita. Sí, Angelita. ¿Levantaste la mano? ¿Querías intervenir? Intervengan nomás, por favor, ¿no? Entonces, ya, para no aburrirles más, ya, que con esta perorata que se me ha salido y me inspiró. Muy buenos días. Mire, hola. Dime, Profesor y buenos compañero. Disculpe, profesor, quizás un poco la primera parte me he perdido porque tenía cosas muy ¿Ya? importantes que hacer en mi casa que no eran permitido Sí, obviar, ¿no? Pero bueno, comprende. profesor, según a lo que va yendo, profesor, bueno, escuché hasta lo que estaba diciendo, no, si no contestan es porque no están. Bueno, siempre a veces hay cosas que hacer. Pero bueno, profesor, justamente ahorita de lo que está hablando, de lo que está tratando, de lo que nos han enseñado eso políticamente, ¿acaso no es una manera o es el mismo individualismo patológico que nos han inyectado, profesor? Eso quisiera que profundice, profesor, porque parte de mi tema es lo que es yo había cogido mi problema, ¿no? El abismo social, como decía Basadre, ¿no? Y yo había escogido sus causas, o sea, había estado viendo conforme iba leyendo, y uno de esos, o sea, hay muchas más seguramente, como usted dirá, no todos lo sabemos, incluso también me falta bastante leer, ¿no? Me falta bastante literatura. Sus causas, las causas, había visto lo que es la segregación, la discriminación, el clasismo, la exclusión, y como la causa profunda, como le había dicho, todo problema se va a suscitar cuando hay un ente, hay una persona que lo va a hacer. Puede ser un problema o un progreso, se va a solucionar, se va a suscitar siempre y cuando haya una persona. Y entonces la causa profunda mía sería el individuo, el humano.
A ver, no sé si estoy bien, profesor. Quisiera saber si realmente estoy yendo bien, por favor. Está haciendo muy bien, está haciendo muy bien. El hecho mismo de que razones, de que le pongas variables, de que le pongas elementos, de que combines una cosa, causa y efecto, 100 puntos. De eso se trata, de analizar. No importa, con argumentos erráticos, no importa, hasta imaginarios. ¿Eh? Lo más importante con lo que deben irse de este curso y de la universidad es a razonar, a tener el manejo del proceso causa-efecto y búsqueda de causas más profundas. Ya les he dicho, ahora mucho más con esta pandemia, todo lo que trabajen ustedes va a ser asesorías y proyectos, todo. Todo. O sea, ya, y más con el nivel de universitarios que tienen. Lo que está haciendo entonces Denis es correcto. ¿Por qué? Porque está buscando en factores internos consustanciales al ser humano, pero también consustanciales a lo social, porque el ser humano tiene factores muy individuales propios, que es el carácter, y factores consustanciales a la sociedad, que es la costumbre, o la regla de la manada, como se dice, o el instinto social, ¿no? Tiene valores. Entonces, Denis lo que está haciendo es buscar en estas profundidades. O sea, no se ha quedado en la descripción, sino está viendo la causa-efecto. No me importa ya a estas alturas si lo hace perfectamente, si realmente es la causa del efecto, pero ya está intentando y ya tiene la lógica de hacerlo. Con el tiempo va a madurar, va a estar leyendo, va a estar conociendo, ustedes van a estar conociendo y va a acertar. Pero ahora en este curso, en estas horitas que estamos trabajando con ustedes, en estos días, en estos meses, tenemos que aprender a ver causa-efecto. No importa, aunque sea como ejercicio, aunque sea como prueba, pero ya verlo. Entonces, muy bien, Denis, está haciendo muy bien. Respecto del tema, si es o no el método, perfecto. Eso, cópiense, ayúdense. Por eso es que estoy repartiendo los trabajos que más o menos están logrados, los estoy repartiendo con el permiso de cada uno de sus autores, ¿no? Entonces, respecto de lo que dice y de lo que estamos hablando del tema, ¿no? El tema de los 90. Miren ustedes que hay dos fuerzas en común, y justo Denis ha entrado al tema, ¿no? Y yo le voy a, de lo que estoy hablando le voy a dar el giro, ¿no? Por un lado hemos tenido el siglo XIX, todo este siglo, toda esta etapa infame, yo diría, de la historia, porque el siglo XIX es infame, nada más lean Oliver Twist, o vean los cuadros del expresionismo, o vean a Van Gogh, o vean el arte que denuncia la injusticia. Si bien es cierto, el siglo XIX tenemos un hiperindividualismo, se contrapesa con un hipercolectivismo. Hay dos fuerzas en los seres humanos que tienen que tener equilibrio. El individualismo, el individuo o los derechos y factores individuales que todos tenemos derecho, todos, y debemos impulsarlo, porque cada uno tiene derecho a ser un poco más rico que el otro si te esfuerzas, cada uno tiene derecho a su intimidad, a su individualidad, eso sí, los derechos fundamentales, derecho a tu privacidad, derecho a tu vida propia, ¿no? Pero estos terminan o tienen un límite frente al otro factor de cada ser humano, que es lo colectivo. Entonces, generar una sociedad no significa que lo colectivo o lo individual esté arriba, no, sino que esto se armonice. Es aceptar ambos factores, los factores individuales, los factores del ser humano intrínsecos y los factores sociales. Entonces, la idea no es que esto debe desaparecer, que no debemos tener individualidades o que no debemos tener sociabilidades, no, los dos tienen que estar, vida privada y derechos con la sociedad, los dos intrínsecamente. Entonces, si hacemos un resumen en esos términos de la historia,
hemos tenido una historia demasiado, excesivamente en el siglo XIX y XX, de la individualidad sobre el resto. De ahí viene el origen monopólico. Ese es un factor feudal, ¿no? Yo lo digo feudal porque el feudalismo es eso. Soy yo, el heredero de un ser supremo. No quiero hablar de Dios, nada, porque puedo ofender a los creyentes. Alguien me ha dado el poder a alguien supremo y el resto es el resto, ¿no? Fíjate, ¿no? Entonces lo social viene a ser una masa a la cual yo uso, no viene a ser una masa con la cual yo juego entre mi individuo y la sociedad, ¿no? Esa es la idea de la res pública, pues. Entonces, o sea, no se trata de eliminar ninguno de los dos, se trata de ver la armonía, pero como estamos en el problema del origen, habría que ver por qué siempre predomina esto, y por eso yo decía que este siglo XXI se parece al siglo XIX. No sé si han visto en alguno de los memes que les he mandado, que lo tienen, o los videos que están ahí, se llama el siglo donde se está repitiendo los defectos del siglo XIX. Tal cual. ¿Ya? Por eso es importante la historia. No para saber qué ocurrió, por qué ocurrió, sino porque te explica la evolución, ¿no? Y lo que ha pasado es la Guerra Fría, ¿no? O sea, habíamos pensado en los 90 que la Guerra Fría había terminado. Mira, yo sigo indagando las causas, ¿no? Que había terminado la Guerra Fría en los 90, ¿no? Pero empieza una nueva Guerra Fría. Entonces, algunos dicen que esta es la tercera Guerra Fría. La primera Guerra Fría fue del 46 con la crisis de Berlín hasta el 53 con la Guerra de Corea. ¿Ya? 53-60 dicen algunos, ¿no? 70 también le dan otro, ¿no? La Guerra Fría, hasta el fin de la Guerra de Vietnam, otros dicen hasta lo de Corea. Pero otros dicen que ahí se abre los 80 otra Guerra Fría, la Guerra de las Galaxias. Pero ya la Unión Soviética está quebrada, se ha hecho un estudio de que no va a dar más porque su economía no está rindiendo y bueno, lo dejen ahí. Ya, esa sería la Segunda Guerra Fría. Y otros están diciendo que esta guerra del COVID es la tercera Guerra Fría, ¿no? Y claro, o sea, Guerra Fría es cuando no se enfrentan directamente como en la Segunda Guerra Mundial, tanques, aviones, bombardeos, ciudades invadidas, continentes invadidos, ¿no? No, sino que por ahí lanzan en Irán, en otros países, se pican, se molestan, se ponen aranceles altos a las mercaderías, se roba tecnología, meten un virus y desarrollan todo ha sido el virus, tú se acusan, no, ahora están en una guerra fría, ¿no? Entonces, están ahora compitiendo quién tiene la vacuna, ¿no? Y hasta magias que han con dióxido de cloro. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué, si ya llevamos 3 guerras frías con la misma causal, sigue permaneciendo esta mentalidad feudal, ¿no? Entonces, digamos, la respuesta nunca la vamos a tener, pero podemos aproximarnos a lo largo de la vida. Y como artistas ustedes pueden dar tips en los simbolismos de su obra, en el significado de la obra, porque lo más importante de la obra no es la obra en sí, es el significado. Este curso y estos cursos que llevan ustedes y para enseñar, ustedes que son de educación, les va a dar significado y significatividad a vuestras obras, ¿no? Entonces, sin más ni más, paso a mostrarles mi ejemplo. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Sí? Profesor, disculpe. Dígame. Disculpe, profesor. Ya, ahí en lo que yo estaba hablando, o sea, a lo que yo llegaba, ¿no? Del factor humano y hablando del individualismo. Ahorita lo más, bueno, hasta donde he podido indagar, profesor, es el individualismo. Quisiera que me lo desmienta si estoy errado. El individualismo acarrea al final ahorita en estos tiempos a lo que es el consumismo. Y eso quisiera, por favor, profesor, que me diga, ¿no? Más importante, Denis,
que tratar el problema del individualismo, porque ya ese problema sería muy personal y muy aislado. Recuerda la esencia de un análisis social. Tiene que ser un problema estructural, político, mental, o sea, a la vez todo. Y el individualismo al que te refieres existe, existió y existirá. O sea, el problema, pues, digamos, no es la corrupción. No sé si ahora sí. Gracias por la repregunta. El problema no es la exclusión, el problema no es la pobreza, el problema no es la ineficiencia, el problema no es, en fin, tantos temas que ustedes están trabajando. El problema es las condiciones que se dan para que esos problemas prosperen. ¿Me estoy dejando entender? Si me lo está preguntando a mí, profesor, estoy entendiendo. Sí. O sea, los que están trabajando problemas no solo deben entender que el asunto es el problema, sino porque va a haber eso. Van a inventar la vacuna contra el COVID y va a seguir existiendo COVID, porque han inventado la vacuna contra la gripe y sigue existiendo la gripe, solo que ahora ya no mata. No, me dejo entender. Vamos a crear una vacuna contra la corrupción, contra la exclusión, contra la pobreza, contra la oligarquía, contra el pensamiento feudal. Pero no va a desaparecer el pensamiento feudal. La idea es que no haya condiciones para que prospere. ¿Me dejo entender? Igual, para que no haya condiciones para que prospere el individualismo, tiene que haber un sistema, un orden o un tejido social, político y económico que evite el exceso del individualismo. Y por lo tanto, que el individualismo se convierta en monopolio, oligarquía y una sociedad de castas. No sé si me dejo entender. Y es para todos, ¿no? Pero dime, Denis, tú, ¿me entiendes ahora? Bueno, profesor. Claro, o alguien que claro, quiera claro, hablar. profesor. Al final, claro. Bueno, yo lo estaba dando así, esos enfoques, ¿no? Enfoques variados, porque al final, cuando está haciendo ese problema, siempre van a suscitar más otras causas también, ¿no? Y a lo que yo quería enfocarme era eso. Y si estoy yéndome por la tangente, ¿cómo se diría? No, Entonces tendré que está haciendo repensarlo. bien. Está haciendo bien. Entonces, O sea, tu método está perfecto. Sigue usando el método. Lo que tienes que afinar es apuntar el objeto de la búsqueda. O sea, tu búsqueda ya, está muy buena. Tus tácticas de búsqueda están muy buenas. Tu plan de búsqueda está perfecta. Lo que tienes que ya, afinar es apuntar por qué camino y en qué sitio buscar. No es tanto buscar el chupu, el granito, es buscar las condiciones que hacen que ese granito aparezca. Yendo a mi metáfora que uso cada vez, ¿qué está pasando en el estómago? ¿Qué está pasando en el páncreas? ¿Qué está pasando en el hígado? O sea, ¿por qué hay condiciones para que ese granito siga y siga? ¿Por qué hay condiciones para que gane el individualismo? Siempre hay individualismo y en nosotros también. Así que el que diga que yo no soy noble. El problema es que los más nobles controlan mejor su individualismo. Es más, incluso algunos usan el no individualismo o la lucha contra el individualismo como otra forma de individualismo. Ya, fíjate cómo mucha gente se ha hecho rica hablando de igualdad, hablando del indígena, hablando de la cultura andina. Se han hecho ricos y no sienten la cultura andina, no sienten la igualdad, ¿no? ¿No es cierto? Hay gente que habla así, ¿no? Entonces el problema no es el individualismo, la pobreza, la exclusión, la corrupción. El problema son las condiciones que crean eso. ¿Me dejo entender? Y al buscar las condiciones que crean eso y lo sostienen, ahí es donde encontramos la causa. ¿Me entienden? ¿Se entiende?
Claro, profesor. Reincido en lo que, por ejemplo, si yo ya le había dado mi diagnóstico del ser humano, si hablamos del ser humano, profesor, del individuo, como ya varias veces le he mencionado y quizás en eso también capaz no le estoy entendiendo, eh, como le decía, veo otras causales también, ¿no? Pero si me enfoco en el ser humano actúa en lo social, en lo político y en lo En económico todo. también. Claro, claro. Claro, porque así como antes le decía, ¿no? Siempre va a haber una causal y el causal de que progresemos o fracasemos siempre vamos a ser nosotros, las personas, los individuos. Al final también, como se ha dado en la guerra también, ¿no? Y eso bastante lo ha tratado Jorge Basadre, ¿no? Ha dicho, ¿no? Nosotros mismos hemos, hemos hecho que la guerra también se pierda. ¿Por qué? Porque no hay una unidad. Entonces, el factor humano siempre va a ser, y en sí todos estamos estudiando lo que está haciendo el humano, eh, lo que realmente es lo que estamos haciendo como, como un conjunto o como también nosotros mismos, ¿no? Si hablamos del conjunto, hablaremos, pues, ¿no? De lo que es una región, una comunidad y todo Claro, ello. claro. Y Pero entonces, si Denis, hablamos, Denis, te corto un ratito para, tú puedes continuar ¿no? Con tu idea. Aquí está lindo tu análisis, pero solamente para recordarte, no te olvides que los seres humanos no solamente actuamos como seres humanos, sino actuamos en marco de instituciones, en marco de convenciones con el resto, ¿ya? Entonces, cuando tú estás narrándome las actitudes humanas respecto del individualismo, te está faltando, y no porque no lo sepas, sino porque digamos, pues cuando todo se nos va, sí, porque siempre analizamos las cosas en separado, por eso es que no hay que analizar separado, por eso es que yo pongo nomás político, económico, social, así separado. Si lo pueden juntar, júntenlo, porque las tres cosas van, pero claro, para cuestiones didácticas tienes que resaltar. Mira, no estás poniendo énfasis en que ese ser humano también actúa con presiones, con estados, con mentalidades, con limitaciones. Entonces, de tus palabras están saliendo, y yo sé que tú lo estás pensando, pero de repente te ayudo yo a enfatizarlas, que si procede así ese ser humano es porque no hay unas instituciones que lo obliguen a pensar de otra manera o a actuar de otra manera o a contenerlo. Pero ¿por qué? Yo diría, pero si los oligarcas y los que acaparan el poder les, este, no les conviene que otros también sean libres y hagan lo que quieran. Pero precisamente justo eso, porque ellos dicen, haz lo que quieras, pero, y no tienes muchas posibilidades, y yo también, y déjame a mí hacer lo que yo quiera. Entonces, con ese cuento, yo te dejo hacer lo que quieras, pero yo también hago lo que quiera, debilitan instituciones de control social, de control de equilibrio social, y todas las instituciones son para ellos. Entonces, en ese análisis, Denis, esto va para todos, ¿no? Cuando hagan ese análisis, tomen en cuenta los factores de contrapeso. ¿Por qué se les permite a ciertos individuos hacer lo que les da la gana, como se dice en forma vulgar? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo con los otros factores, con el Estado, que no controla eso? O sea, eso que tú dices es instintivo, lo vamos a hacer cualquiera. Si a mí me pusieran ahorita un camino fácil y donde sé que no voy a dañar y ganar millones, yo lo hago. Como dicen, no, ni tonto. En tanto sepa que no voy a dañar a nadie y que es posible hacerlo y que no es un dinero que va a perjudicar o que está destinado a otra cosa, lo hacemos. ¿Ya? Te ofrecen y con un trabajo tal o con tal, ¿no? Entonces, la idea es que es no poner al individuo en ese plan. También tienes que pensar qué límites tiene, si hay instituciones que lo limitan, o si no existen esas instituciones, ¿por qué no existen? ¿Por qué funcionan mal?
¿Cuál es el juego? ¿Ya? Entonces, si tú me hablas del individualismo, pues Cristóbal Colón, me estás descubriendo el individualismo, sí va a haber. Si me hablas de conflictos, el problema son los conflictos. ¿Cómo? Pero si los conflictos siempre hay, deben haber. Sin conflictos no hay sociedad, no hay grupo. O sea, no es el problema el conflicto, la corrupción, el individualismo. Es, vuelvo a repetir, ¿por qué se crean las condiciones para que eso pase? No solo es negligencia, hay una lógica también detrás de eso. Alguien deja hacer nomás para que le dejen hacer a él también. Una especie de déjame hacer acá y yo te dejo hacer acá. Robo, pero tú también robas en lo poquito. Y robamos juntos después. Me dejo entender. Hay más que solo un instinto. Pon en contrapeso las instituciones y las intencionalidades que hay detrás para que no haya ese control y contrapeso. No sé si me dejo entender o he hablado en difícil. Claro, profesor. Al final, el individuo, así como usted menciona, actúa no por instinto, pues por algo tenemos leyes, por algo tenemos, ¿me entiendes?, entidades que nos regulan, por algo existe también, ¿no? O por Pero algo no existen, o por algo no existen también, Denis. también, Por, también, profesor. claro, claro, Gracias. o sea, la no existencia de algo o la debilidad de algo es deliberada. O sea, ¿tú crees que las oligarquías y los feudales y el pensamiento feudal no tiene conciencia de lo que está pasando, no lo estudia, no lo calcula? Por supuesto. Por eso es que toda corrupción, exclusión y todo tiene como complicidad los paradigmas, las limitaciones y las creencias de la ciudadanía, que no es ciudadanía, porque es ciudadanía cuando piensa, cuando realmente es responsable de lo que hace. Pero como asusa nuestros sentimientos más bajos, más elementales, nuestros miedos, y sabe cómo hacerlo. Tiene todo un historial haciéndolo y también tiene a su servicio profesionales de primera. Entonces, Denis, te tienes que hacer la siguiente pregunta. Ese individualismo que surge, que sale y se desborda, que existe siempre, pero que lo dejan desbordarse, que lo dejan que domine, ¿no será deliberadamente puesto así? Lo que yo he estado indagando, profesor, claro, eso también en así someramente lo ha tratado, pero ¿cómo le puedo decir, no? Al final, como usted bien me dijo, por algo existe y por algo no existe, ¿no? Y eso quizás todavía no lo había entendido. Entonces, partiendo de esa premisa, entonces tendré que también tendré que ser más analítico en lo que estoy leyendo, pues a veces nosotros nos lo creemos o también nos hacemos partidarios de un pensamiento o de un libro. No sé si les habrá pasado a mis demás compañeros. Cuando A leen todos, algo, se vuelven una especie de partidarios a todos nos y no pasa se eso. ponen así neutral, ¿no? Claro. Por eso es que les estoy dando los libros de uno y otro lado. Les doy libros de derecha, de izquierda, de centro, para que ustedes no se queden con este, porque todavía tenemos, y ahí has tocado carne, Denis, has tocado carne. No quería yo decirlo de un modo directo. No hay ciudadanos en el Perú, en gran medida, en una mayoría. Lo que tenemos en el Perú, en gran mayoría, son creyentes. No está mal creer. Tienes que creer en algunas cosas que nunca te puedes explicar, como tu vida espiritual interna. Pero no puedes ser creyente con algo tan complejo y fanático encima, y errático todavía, y errático, con aspectos de la sociedad. No puedes seguir votando
porque es cholo. ¿Qué será cholo? Yo hasta ahora no sé qué cosa es, ¿no? Porque yo también tengo pómulos, tengo labios, porque es como nosotros. ¿Qué será pues, eso como nosotros, no? ¿Cómo serás tú, cómo será el otro? No sé, hasta ahora, ¿qué será un nosotros? Es soldado, es mi paisano, es serrano. ¿Te das cuenta? O sea, conceptos así, ¿no? ¿No? Es exitoso, ha salido de pobre y ahora es... ¿Esos son los criterios para confiar en alguien? ¿Ah? ¿Eso es suficiente para ver? Y su programa y los grupos de intereses que están y los mecanismos de engaño que usan. De repente eso mismo puede ser otro mecanismo de engaño, ¿no es cierto? O sea, tenemos capacidad de ir más allá de nuestras creencias. Es mi compadre. Me ha mirado lindo. Tiene su presencia, pero me encanta. Algo me dice tú, una corazonada me dicen. O sea, y ustedes son los profesionales que van a formar ese tipo de criterios, ¿no es cierto? Y tú acabas de tocar carne. Si nosotros, yo sigo creyendo por ciertos factores, una ideología, una identidad, que me han contado su mito y me ha impresionado de este joven y ahí me he quedado, ¿no? Y como él lo dice, a él le voy a hacer caso. Es esa idea religiosa, fanática, yo diría, no religiosa, porque la religión es positiva, en tanto no sea fanatismo, en tanto no sea ignorancia y en tanto no te nuble la razón. No me meto con quienes creen, son creyentes, ¿no? Mis respetos, ¿no? Sino, justamente para eso es este curso y para eso es la lectura, pues. Entonces, ¿no? Es para que analicen detrás de lo obvio, ¿no? Está bien, entonces continúo con el ejemplo. ¿Les ha gustado? ¿Qué dice César? Muy bien, maestro, me parece interesante su aporte del compañero, ¿no? Y bueno, cada día pues se puede notar, ¿no? Cómo estamos avanzando en cuestión a la lectura y a base de las lecturas pues uno se vuelve más crítico, más razonable y como dice, ¿no? Siempre cuestionar cada idea, ¿no? No tanto de ser, digamos, favoritismo, sino siempre respetar las, ¿cómo se llama? Detrás No, de ese queda, texto que hay. Eso no quedarte en una idea, ¿no, César? No quedarte en una idea, es, no quedarte en una. es, Incluso ir claro, cuestionándote siempre mismo. contrapesar, ¿no? Contrapesar siempre las ideas, ¿no? Y bueno, siempre tocando y rescatando lo que a uno le puede, digamos, como le digo, aportar, ¿no? Tanto en su Ya, conocimiento y en su vida personal también, porque de otra claro, manera, de una u otra manera, cada libro que uno lee, pues va a influenciar bastante, ¿no? En tu claro. personalidad, porque si no, no habría también esa razón, pues, de ser cuestionador o de ser crítico, ¿no? Sí, sí. Más bien lo que yo les invoco a ustedes, los que no deben moverse, eso sí, tienen que atrincherarse en eso y que no se mueva, son los ideales, o sea, los principios. Respeto a la vida humana, respeto al otro ser humano, respeto a, a la solidaridad, respeto al grupo social donde vives, servicio, solidaridad, veracidad, honestidad, integridad. Eso sí, son ideales, principios que no se negocian. Ahí sí yo me atrinchero, ¿no? Eso sí no se negocia, eso no se cambia. Las formas en que eso se manifiesta, sí. ¿Me dejo entender? Por eso una universidad no solamente forma ideas o procesos mentales, te forma también ideales y principios. Y esos no se negocian. El respeto a la vida y el respeto al otro ser humano y la solidaridad y la justicia social, personalmente yo no lo negocio. Así me digan esto, el otro, ¿no? Eso sí, ahí sí hay que ser, ahí sí, yo ya, para ser gráfico o metafórico, ahí sí hay que ser fanático.
en los principios, ¿ya? ¿Ya? Más no en las concepciones que van cambiando, que te hacen ver de diferente manera, que la apariencia te juega siempre el engaño, que tus paradigmas siempre te juegan, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso que los filósofos decían, lo peor no es tanto conocer al mundo, es conocerse a uno mismo. Ese sí es un trabajo bien duro. ¿Ya? ¿Seguimos entonces con el ejemplo? ¿Sí? ¿O ya están cansados? Claro, profesor, prosigamos, profesor. Ahora sí viene Ya está, ya también para mí la parte, ya ¿no? está. De poder Ya escuchar. Perfecto, sí, pero con toda esta charla ya más o menos hemos estado ya profundizando, solo que acá lo vamos a concretar, ¿ya? Mire, yo aquí he puesto así, de esta manera, ¿no? Como siempre, siempre es bueno partir de una hipótesis, ¿no? Y probarla. Oye, a ver esta idea, ¿qué tal sale? ¿No? ¿Por qué? Porque eso te da la oportunidad de lanzarte al ruedo, como se dice, ¿no? Lanzarte a la cancha, como se dice criollamente, ¿no? Y ya, pues, cuando tienes algo concreto, prueba lo concreto y probando y errando vas a llegar a lo correcto. Siempre es por lo equivocado que llegas a lo correcto. Nada, no hay que ya lo tengo. No, mentira. A ver, pruébalo, ¡prag! La primera. No, es que la vida es así. La vida es caerse, levantarse, caerse, levantarse, caerse, levantarse. Y mientras tanto vas avanzando y vas mejorando. ¿No? Acá pongo, ¿no? Yo me planteo, ¿no? Esta sería la causa más profunda. Hasta ahora he estado trabajando y yo he descubierto que la causa más profunda es que no tuvimos en el Perú una revolución ilustrada burguesa liberal. Ahí está. Esta es mi causa profunda. ¿Ya? Esta yo la voy a demostrar, ¿no? La causa más profunda de la persistencia del pensamiento feudal, económico, social y político es que no tuvimos en el Perú una revolución ilustrada burguesa liberal. Voy a demostrarlo. Entonces hago lo mismo, ¿no? Hago el anterior trabajo, pero ya no me centro en la historia, sino describo el problema en lo económico. Como en el trabajo anterior, ¿no es cierto? Veo la permanencia con azulito, me respaldo y voy viendo causa-efecto, ¿no? Cómo esto ocasiona, lo subrayadito, ya está. Hago un recuento, lo pulo más, me centro más en el presente, ¿no es cierto? Ya no hago tanta elucubración, no me pierdo, ya está, lo tengo el presente con los textos que he leído del Perú en cifras, y ahora que voy a leer del Perú actual, del Perú del COVID, todo esto, ¿no? La economía, política, y ya está. Muy bien, y mira, acá lo he terminado. ¿Se acuerdan que en el anterior estaba así medio hecho? Acá lo he terminado, he analizado todo el problema de la permanencia en diferentes etapas de la historia, sobre todo en la historia cercana, y llego a la conclusión de que en economía no hemos tenido una revolución económica, ¿no? Para que lo vean más claro, porque está con cafecito y no se ve. Y aquí ya con cafecito, en el ejemplo que les he mandado, está la causa más profunda, ¿no? En economía. Entonces, en economía no hemos tenido desarrollo de mercados basados en la oferta de lo nuevo. No, hemos tenido mercados, ¿ah?, cautivos, y ni siquiera se llaman mercados eso, sino donde te dan una cosa y compras, o si no, tienes mercados marginales donde compras cosas baratas, por eso que los chinos tienen mucho éxito, ¿no? Entonces, no hay realmente mercado, pues, en el mundo, ¿no? Mercado, que propiamente dicho, donde vendas, compres libremente las cosas, no, todo es acaparamiento. Y entonces acá digo que no hemos tenido, por ejemplo, lo que ha tenido la Hansa. La Liga Hanseática en el siglo IX es un grupo que desarrolló el capitalismo a partir de la venta, del comercio, de inventar cosas, ¿no? Los burgos, por ejemplo, eran ciudades que se hacían donde no estaban los burgueses, donde no estaban los feudales, perdón, ¿no? Los burgos eran espacios donde los feudales no dominaban del todo,
¿no? Entonces los burgos comenzaron a desarrollar los mercados, comenzaron a desarrollar el libre comercio, ¿no? Y eran perseguidos por los feudales, ¿no? No tuvimos, por ejemplo, lo que pasó en Génova y Florencia. En Génova y Florencia, en el siglo XVI, se desarrolla el mercado, la libre competencia, el humanismo, las ideas de libertad, ¿no? Y tal es así que todavía España comienza a desarrollar, a defender a los indígenas contra el abuso de los conquistadores o de los virreyes, ¿no? Se genera todo un debate. No hemos tenido, por ejemplo, la revolución económica que hizo Oliverio Cromwell, ¿no? ¿Ya? No tenemos, ¿no? Y esto es ya para la parte política, ¿no? No tuvimos, digamos, una historia en el Perú que desafiara la economía de feudalismo, de haciendas cerradas, de haciendas que solo, ¿no? Aunque habían haciendas que sí aportaban capital, habían haciendas, ¿no? Y en los 70 hubieron historiadores que comenzaron a fundamentar, sí, en el Cusco hubieron haciendas que generaban capital, ¿no? Uno de ellos es el doctor, amigo y mi profesor Polo Ilaborda, que tiene una hacienda linda, la hacienda de Santutis, ¿no? Un libro muy bonito sobre cómo no todas las haciendas eran feudales, ya muchas haciendas querían, pero no lograron desarrollar una economía capitalista, ¿no? Tampoco habían mentalidades emprendedoras, ¿no? Entonces aquí estoy afirmando la causa más profunda por la negación de algunos procesos que tenemos, ¿no? Y aquí verán que me respaldo con bibliografía. Hobsbawm, Joseph Piel, Martín Tanaka, Nelson Manrique, Pablo Macera, ¿no? Entonces le menciono nomás, ¿no? Los autores, ¿no? No necesariamente tienen que poner pie de página todo, ¿no? Menciónenlos, por lo menos que sepan que hay un autor que ha trabajado el tema, ¿no? Y poco a poco en vuestras vidas, la misma realidad les va a obligar a que lo vean, ¿no? Entonces, sí, pues, entonces aquí no hemos tenido revoluciones económicas burguesas, ¿no? No hemos tenido una clase burguesa, ¿no? Y mucho menos en Cusco, ¿no? Y ahí vamos, y ahí entramos, ¿no? Les he dado bibliografía sobre Cusco, por ejemplo, donde, mira, los últimos presidentes regionales, y excepto este último joven, todos han estado en la cárcel, y todos han sido parte de mafias, presidentes, todos los alcaldes de Charati que reciben el canon están en la cárcel. ¿No? Algunos que han recibido fondos. Entonces, no hemos tenido un grupo que haya hecho con ese capital una industria, haya desarrollado, por ejemplo, como en Cataluña, la clase de Cataluña, ¿no? O como los Nokias de Finlandia, ¿no? Los Nokias desarrollaron en Finlandia, pero después vino los Smart de Corea y Japón, pero los finlandeses no se han quedado ahí, han invertido en educación y ahora generan chips, ¿no? Entonces, pierden en una, pero van desarrollando un grupo tan activo que si pierden una, la derrota lo emplean en recrearse, ¿no? Entonces no hemos tenido ese grupo en el Cusco ni en el Perú, ¿no? Nada, así agrícolas, agroexportadores, extractores de minas, burócratas, pero no hemos tenido esas revoluciones, esa oportunidad, ¿no? Entonces ya aquí ya vamos pensando, ¿no es cierto? Cuando vemos la causa más profunda del problema, ¿a qué nos lleva? ¿Cuál es la ventaja? Que ya nos hace pensar, ¿cuál es la solución? Fíjense cómo, de por sí, por un tubo, automáticamente ya vamos imaginando, ¿no? Porque el cerebro es saltarín, ¿no? Todo cerebro. Y más de ustedes que son jóvenes, ¿no? Que conocen mejor que yo la realidad y vuestra realidad. Entonces ya van creando, ¿no? Igual hago acá. Para lo social, igual, ¿no? Profundizo. El ejemplo que les he dado del problema estratégico, acá lo he profundizado, fíjense, lo he puesto más centrado, he puesto menos rollo histórico y por demás, ¿no? Y me he centrado más en la actualidad. Obviamente que está implícito la historia, ¿no? La permanencia, está implícito, no se puede trabajar sin eso, pero no hacer historia por historia, ¿no? Narrativa por narrativa. Entonces llego a la conclusión de que en la sociedad hay castas, hay una sociedad de patrimonialistas, hay relaciones aristocráticas, hay relaciones corporativas. ¿Qué es corporativas? El corporativismo es una idea según la cual la sociedad es un cuerpo. Hay una cabeza, hay un tronco y hay unos pies. Y la cabeza
tiene hijitos y va a ser cabeza, aunque sea tonto. El pie es pie y su hijito del pie va a ser pie. Aunque, o sea, esa idea corporativa se llama idea de inmovilidad social, que funcionaba hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII, el hijo de un campesino que era hábil y podía ser rey o podía ser comerciante, no tenía que ser campesino, porque era campesino, ¿no? Eso se llama sociedades corporativas, sociedades estamentarias, ¿no? Entonces, así siguen siendo ahora. No, tú eres de tal pueblo, tú eres puneño, tú eres de tal provincia, no tienes derecho. Tú eres tal apellido, no tienes. Tú eres de tales características. Ese pensamiento absurdo, idiota, sin fundamento, pero que funciona en la sociedad, ¿no es cierto? Que hasta ahora sigue vivo todavía, tan vivo, ¿no? Entonces hemos tenido esa revolución. Con Velasco hemos tenido algo, ¿no? Y yo tengo que reconocer a Velasco, no tanto a Velasco, sino a la sociedad, ¿no? Porque en realidad Velasco y los militares tuvieron la certeza de ir al tono con la sociedad. Eso sí, nadie les puede negar, pero no fueron ellos, ¿no? Porque ya antes de Velasco había todo un proceso de emancipación, poco a poco. No se olviden los arrendires del Valle Sagrado, por ejemplo, ya habían logrado desarrollar el capitalismo. Mira, ellos que eran acusados de comunistas habían desarrollado el capitalismo, ¿no? Pero aquí yo sigo pensando negativamente, no tuvimos un desprendimiento de la sociedad de padrinos. ¿No? Miren, ustedes, ¿no? Oye, vas a conseguir trabajo, tienes un padrino, ¿no? Entonces, vean la película El Padrino, ¿no? ¿Cómo empieza? Han matado a mi hija, la han deformado, sus amigos querían violarla, yo soy un italiano que vino, hizo prosperidad, pero después estos malditos que quisieron violar a mi hija, en un juicio se burlaron de mí, y yo pagué a policías, pagué a jueces, y nada, yo quiero que se haga justicia a mi hija. ¿Y qué le dice el padrino? ¿Por qué confías en las autoridades? ¿Has debido venir a mí, mirarme a la cara, besarme la mano y decirme, padrino, ayúdame? O sea, seguimos todavía en una sociedad de corporaciones, donde la república, las instituciones no funcionan, sino son argollas, padrinazgos, como en lo feudal, ¿no es cierto? Entonces, esa ruptura con esa mentalidad no se ha logrado del todo, se ha logrado en los 60, 70, ¿ya? Ha habido gente que ha roto y se ha individualizado, lo que dice Denis, ¿no? La individualización, o sea, lo colectivo también, lo exageradamente colectivo también daña, lo exageradamente individual también daña. Por eso tiene que haber un equilibrio individualidad, colectivismo. Entonces, no hemos roto eso, no ha habido una revolución mental en ello, como en Europa, donde se ha dado una revolución social de esa ruptura de las relaciones parenterales o relación amo-siervo, ¿ya? Entonces, en lo social no ha habido eso. El amo no ha dejado de ser amo para considerarse como en las revoluciones ilustradas ciudadano. Por eso es que en la Revolución Francesa se decía ciudadano tal, ya no se decía conde de tal, marqués de cual, vizconde de tal, duque de tal, ¿no? Porque esa era así, o siervo de tal, campesino de tal, ¿no? No, entonces ya todos somos iguales, ciudadano tal. Esa internalización de la ciudadanización no se ha dado, ese salto del todo, no se ha dado del todo. O sea, no debemos decir que no se ha dado, ¿no? Sino que no ha sido generalizada, o por lo menos dominante, ¿no? Y eso sigue siendo una agenda en el Perú, ¿no? Entonces, acá hay una frase y un textito que les voy a mandar que se llama +1 - 1. Guillermo Nugent es uno de los más destacados sociólogos del Perú y escribe un textito que se llama +1 - 1, que quiere decir que en el Perú tú no ves al otro como igual. Siempre en el fondo de tu alma, siempre estás diciendo cuán inferior o cuán superior a mí es. Siempre. Entonces, esa costumbre de, es él que lo ha dicho, es él, ¿no? Es el profesor, es el tal, es el maestro, pues, es el dueño de, o sea, está bien, puede ser dueño, puede ser todo lo que sea, pero no es más ni menos, sino que hay una valorización intrínseca de la persona solo en función de su casta o cierto tipo de parámetro que no funciona. No se ha producido eso. Entonces aquí, después de hacer el análisis social, determino en cafecito que esa sería la causa más profunda. Igual en lo político, ¿no?
Y en lo político, ¡uf!, hay que hablar un montón, por eso que hemos visto tan poquito, porque nos podemos pasar la vida, ¿no? Nunca tuvimos división de poderes. Por eso es que en el trabajo anterior yo les hablaba del factor sustancial que se llama la división de poderes. La clave, el punto central de las estructuras políticas defectuosas en todo el mundo, en todo sistema de corrupción y tiranía, es la división de poderes. Donde no exista división de poderes va a haber tiranía, y donde hay tiranía hay corrupción, y donde hay corrupción hay pobreza y una economía fallida. Eso es innegable. Pero la división de poderes no es una cuestión solo del Estado o de las instituciones per se que existen en abstracto o como entelequia. La división de poderes es fruto de toda una ciudadanía que ejerce calidad política, calidad de participación, con permanente control, primero con permanente colaboración, con permanente contribución a la nación. Porque no se puede reclamar sin contribuir. Primero hay que contribuir, primero cada uno tiene que criar bien a su familia, como hijos tiene que ser un hijo responsable, como profesional tiene que ser un profesional que no solo dé un trabajo que le piden o que le dan en el contrato, sino más que eso, ¿no? Identificarse con los demás, con la institución, consigo mismo, con su patria, ¿no es cierto? Y luego también tiene el derecho y el deber de controlar, de participar, organizarse. Eso es la base, la clave, el centro de la división, control y contrapeso de poderes tan caro que hemos hablado en todo el curso, ¿no? Entonces, finalmente, de todo esto yo concluyo, voy arriba o lo copio abajo, como quieran ustedes, y digo que la causa más profunda del pensamiento feudal económico, que es el problema estructural, es que no tuvimos en el Perú una revolución ilustrada burguesa. Y acá sí le puedo poner abajo. Y la causa más profunda de esto, la causa de las causas, es que no tenemos una sociedad de ciudadanos con calidad de participación. Y finalmente, cuando ya tengo esto, ya puedo pensar en una alternativa. Hasta aquí, ¿qué les parece? Y empieza el debate. Participaciones. Voy a llamar, de paso, llamar lista porque están, algunos creo que o los he hecho dormir, o se han ido, o no han entendido nada, una de dos. Para confirmar eso, quiero hacer algunas preguntas. O ustedes participen comentando lo que he dicho, o preguntando sobre su trabajo en torno a lo que se ha hablado. Les espero un rato y si no, les invito luego. Profesor, disculpe. Dígame. Entonces, así viéndolo, al final el problema también es la solución, pues. Por supuesto. La causa. Claro, la causal. El problema es la epidermis. El problema es la epidermis, es una de sus manifestaciones temporales. Pero no vamos a hacer soluciones temporales, ¿no? Si se supone que como humanidad tenemos que dejar un legado estructural en lo profundo. ¿No es cierto? ¿De qué sirve solucionar el granito si el estómago y el sistema pancreático está en un desastre? Que va a volver a aparecer el granito en otra temporada, en otra generación. La evolución es atacar problemas estructurales, y más si somos investigadores universitarios y científicos. Eso es nuestro deber. Quizás la gente que tenga poca posibilidad puede tapar el hueco en un momento, pero la idea es tapar el origen de la inundación, ¿no? ¿Qué dices, Ángela?
Profesor, bueno, en cuanto a la participación ciudadana, sí se da eso, lo que usted dice, que algunas personas como que no se quieren meter en problemas de política o en problemas que involucre a la sociedad misma. Claro, y ese es un problema feudal. El señor feudal te decía, no te metas a O pensar, sea, yo solo pienso por se, ti. claro, Claro, la ciudadanía solo como que sigue a un líder y lo que dice el líder es lo que se tiene que hacer o lo que ellos hacen. claro, y es un seguimiento irracional, es un seguimiento fanático, irracional. No, no quiero hablar la palabra religioso porque puedo ofender a muchos religiosos, ¿no? Es irracional, es un seguimiento de manada. Tú me sigues a mí porque yo soy el líder de tu mesnada, porque yo soy el conde tal que tiene poderes de un ser superior, ¿no? Entonces, el pensamiento de nosotros, ¿cuál sería? Si él es feudal, ¿cuál sería el de nosotros? El de siervos. No, Ah, claro, señor, profesor. el que Profesor, tiene que pensar es el señor sacerdote. Y por eso ustedes no se acordarán que había una bula que se llamaba la infalibilidad del papado. Al papa no le puedes contradecir. Por eso es que Martín Lutero pasa la historia, no tanto porque cambia la religión, nada. Martín Lutero cambia la historia porque por primera vez contraargumenta a la iglesia. A no ser que me demuestres fehacientemente, demostrativamente, concretamente, que eso está escrito en la Biblia y así lo dice, o sea, no es tanto la idea que él proponía, sino el método. Demuéstrame fehacientemente, probadamente. Ahí es donde Martín Lutero le pone la inflexión. ¿De acuerdo, profesor, Ángela? disculpe, Dime. profesor, disculpe, tengo una duda de que ese pensamiento de, digamos, de seguir al líder, de no tener nuestros propios ideales, ¿eso influye en la desigualdad social o Por en la supuesto, exclusión? por supuesto. Porque ¿quién debería controlar al líder? ¿En manos de quién está el mundo? Si el Estado es solamente una partícula, ¿quién decide el mundo? ¿Quién hace historia? ¿Nosotros o ellos? Cada uno de nosotros, bro. Si Cada Sería ellos niño. cada... hacen lo que hacen es porque nosotros lo permitimos. Y esto no es La una invicta comunidad, pues, profesor. moral. Claro, esto no es una invicta moral, esto no es no les estoy yo repitiendo las palabras de Luther King, no, sino por lógica, pues. En el proceso humano, ¿quiénes hacen el proceso? ¿Quiénes son responsables de este proceso? La ciudadanía, los grandes grupos humanos. El Estado es solamente un accesorio de ello, pero se ha convertido en el todo, porque nosotros le hemos dado eso. El Estado es un pacto que se hace hace 5.000 años, justamente en esos términos. Tú me representas, pero yo te controlo. Pero el Estado se convierte después en algo en sí mismo. Por eso Jefferson decía, norteamericano, cuídate del Estado norteamericano. Por eso Tocqueville, el inglés decía, inglés, cuídate de la cámara inglesa, de las cámaras inglesas que deciden todo, porque ahí está el rey. Por eso surge el anarquismo, como una sospecha de cuando se ha Estado por Estado o poder por el poder. Entonces, el Estado que ha hecho lo que hizo Hoyo o Mussolini.
¿Me dejo entender? ¿Te sirve esta reflexión? Sí, profesor. Algunos, ¿no? También estoy diciendo y les estoy muerto. Ilia, no está Ilia. Ilia. Mayrita, ¿estás? Profesor, Está intercortado todo, profe. No sé si a mí no me profesor, pasa. Presente, Profesor, profesor. no sé, yo Soy pensé que Yanira. Se estaba escucha mal. entrecortado, profesor. Creo que es mi internet o no sé, pero no Profesor, escucho. disculpe, la última parte no le entendí porque se está entrecortando. sí, profesor. Ya, decía, lo que tienes que buscar Sí, funda, ya, a ver, no se escucha, profesor. ahora, escuchas, ¿Profesor? No, profesor. Ángela, Profesor, buenos días. Soy Ilia. Profesor, no se le escucha, No se le escucha disculpe. muy bien. Creo que Está me llamo entrecortado. Presente. escucha ahora, No. No, profesor. se escucha, una, dos, tres, una, dos, escucha, Mayra, ¿se escucha? No, profesor. Nada, en absoluto. ¿Cómo Ahora me sí, contestas? Ahora sí, ya, algo. algo, ya, se está yendo por ratos. Dígame, ¿la explicación central se escuchó? ¿La explicación anterior que hice? ¿O desde hace poco está entrecortándose? Está entrecortado, Bueno, profesor. profesor, desde que le Ya. preguntó a una compañera Ya, pero si la había explicación central entendido, sí se ha escuchado. desde ahí es cuando ya no la he escuchado yo. No sé si mis compañeros le habrán escuchado más antes o no. Ya. No, solamente hablaba cosas complementarias. La parte central, ya lo he dicho en la otra parte, está grabado y lo voy a editar. ¿Ahora se escucha? ¿Sí? Sí, Ya, se le escucha legible, profesor. ya, perfecto. Mayra,
Ahora Profe- queremos escuchar tu comentario sobre esto, ¿ya? En torno Profesor, al tema de ahora. Sí, sí, con gusto, te quería escuchamos. preguntarle, profesor, Sí, sí, sigue adelante. sobre lo que habló del fujimorismo. ¿El terrorismo, Ya. profesor, en el Perú fue una consecuencia de discriminación? A ver, en el tema del terrorismo en el Perú, tienes que tomar en cuenta y un factor, el factor es tal, este es un ejemplo No se escucha, con, maestro. Parece que hay sabotaje en la red, profesor. No se escucha nada, profe. Bueno, creo ¿Está que por escuchando qué. entrecortando, ya, profesor? despacito para que, y una vez, a ver, después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo que No se escucha. Profesor, escucha ahora, se escucha, una, dos, tres, sí, No sí se se escucha. escucha ya nada. está, ya. A ver, voy a intentar, ¿ya? Y voy a repetir 2 veces en el tiempo que nos queda. Después de la Segunda, Ya no se escucha. Nada, profe, ya no, absolutamente nada. Solo se escucha lo que dice mi compañera. ya. Ahora voy a intentar de nuevo, ¿ya? Audio. Uno, dos, tres. Ahora, Nada, profesor. nada en absoluto. Uno, dos, tres. Uno, dos, dos, dos. Probando. Uno, dos. Probando. No, no escuché el audio. Voy a reiniciar mi máquina. ¿Ya? ¿Me espera un rato? ¿Sí? Reinicio mi Sí, máquina. ¿Está bien? sí. ¿Está bien? Pasó, profe. ¿Ah? Ay. El desven está ahí. Sí, ahora. Se ha parado. ¿Es la señal del profesor o...? Ha dicho que iba a reiniciar, creo. A lo mejor. Espera un ratito. O si no, vuelve a cargar. Ya. Compañeros, hasta eso podrían estar dando sus puntos de vista, pues. Vemos en esta charla una carencia, ¿no? De la presencia de los compañeros. En algunas dudas, algo siempre deben tener, quizás algo que puedan aportar, podría ser bueno. Sabemos que estamos construyendo un conocimiento y muchas veces se nos obviamos, ¿no? Y quizás tienen algo que decir, algo que aportar. Es bueno, es válido, como dice el profesor, no nos hay que cohibir. Ahora se escucha.
¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Mira, causa-efecto. Si no haces una reforma, tienes violencia. Causa-efecto. No haces la reforma en la iglesia, tienes la guerra de los 30 años entre protestantes y católicos y las guerras católicas. No, los zares no hicieron reformas en Rusia, tienes una violencia. Los mandarines Chiang Kai-shek y Sun Yat-sen no hicieron reformas en China, viene Mao. ¿Me dejo entender? Causa, consecuencia. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo, Mayrita? Profesor. ¿Se me entiende? ¿Se me entiende? Sí, profesor. En el Perú debían haberse hecho las reformas en los 40, 50. En todo el mundo se hizo. Se cambiaron los gobiernos en Europa. Cayeron los grandes oligarquías en Asia, en Europa Oriental. Hubo una renovación de grupos de poder en Arabia, la primavera árabe. En América, Perón cambió, las clases medias tomaron el poder y sacaron a las oligarquías. En Brasil, Getúlio Vargas. En Colombia, iba a pasar eso, pero bombardearon y ahí tienes el M-19, los narcotraficantes que aprovecharon el vacío. En Bolivia, Paz Extensor, en Chile, Suazo. En Chile, hace un siglo ya habían hecho su cambio. En Perú debían haber hecho el cambio, pero entra Odría y comienza a matar a todos los opositores. Entonces, al permanecer la oligarquía tal como está, en el campo se genera el 62 Sendero Luminoso, que es el grupo de los que habían fracasado en el gran salto en China. En China, Mao Zedong quiso dar el gran salto a la industria sin tecnología y mató 25 millones de gente. Y lo sacaron a Mao Zedong y formó su grupo radical y se fue a Kampuchea, a Camboya. Y ese grupo vino al Perú y se juntó con los chicos fanáticos de los hijos de las clases medias. Entonces, la existencia de falta de revolución, de una no revolución, de una no reforma, con el estancamiento del Perú, con más los fanáticos, genera Sendero Luminoso. ¿Te parece bien ese ejemplo de causa y efecto? Sí, profesor, pero en este caso sería la causa, la discriminación y su efecto sería el terrorismo. No, eso es muy simple. Discriminación. ¿Ese sería un ejemplo? Mira, Mayrita, discriminación, robo, corrupción, atraso, miseria, siempre va a haber individualismo, como decía Denis. La idea es que contextualízalo por qué ha reventado la discriminación, por qué esa discriminación ha generado esa violencia, porque no todas las discriminaciones generan violencia. Hay discriminaciones que tienen un contrapeso con reformas. Las reformas son contrapesos. Pero ¿por qué generó la violencia? Porque fue violenta también la forma en que en los 50 se anuló a las oposiciones, a los que iban a hacer la revolución. No te olvides cómo procedió el gobierno de Odría, que respondía al grupo más fuerte de los halcones norteamericanos y occidentales anticomunistas, que habían desarrollado un pensamiento de miedo al comunismo más allá de lo normal. Entonces, Mayrita, no es solamente la discriminación, es la discriminación llevado al colmo de no haber logrado reformas. ¿Me dejo entender? Tienes que ponerle en contexto y tienes que ponerle una explicación más concreta. ¿Me entiendes, Mayra? Sí, profesor. Los demás? ¿Sí? O sea, sí. No se pierdan en generalidades. Y una de las cosas que les pongo en sus trabajos es no me digan lugares comunes. Está bien para tu primer trabajo, para tu segundo, pero a estas alturas ya tienes que tener ya más afinada el diagnóstico. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Te sirve esto? ¿Te sirve? Sí, profesor. Sí, ¿sí? Ya me ha quedado claro. Ya, entonces tienes que contextualizar, o sea, no pongan la discriminación y por los españoles, o sea, no me usen lugares comunes. Si vas a hablar de Sendero Luminoso y vas a hablar de
vas a hablar de las violencias, ¿no es cierto? Entonces, hay 3 guerras civiles en el Perú. La primera, el 32, las otras en los 60 y después Sendero. Pero no termina ahí. Tendrías que hablar de la violencia estructural, que es la peor de las violencias. Y es la violencia aquella que no golpeas, sino que estás mirando al otro y lo invisibilizas. Por eso les he hecho escuchar esa canción de los Cranberries que dice zombie. Zombie es el que está vivo, el que es un cadáver pero que parece vivo, o un vivo que parece cadáver. O sea, no existe para ti, es un muerto, pero está ahí moviéndose. Eso se llama la discriminación, violencia estructural, que es la peor de las violencias. Entonces, para explicarte algo estructural, no tienes que explicarte solo a Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso es una de las violencias. Hay violencia feminicida, violencia racista, violencia institucional, acoso laboral, hay violencia en la calle, hay violencia en el trabajo, hay violencia simbólica, de género, ¿me entiendes, Mayra? O sea, con Sendero te puedes explicar una de las violencias. ¿Me entiendes, Mayra? Sí, profesor. O sea, tu tema no es Sendero, tu tema sería la violencia estructural, caso Sendero, para ponerte en empiria. ¿Me entiendes? ¿Sí? Ese es el otro problema que ustedes tienen en los trabajos, y gracias por la pregunta porque me da pie. Se quedan en el específico, no van a la abstracción. Y eso es lo que tiene que hacer un profesor, ustedes van a ser profesores. Parten de lo significativo, de lo cotidiano, y por eso que en la rúbrica 3 se dice, procura pensamiento sostenido de lo abstracto, de lo concreto a lo abstracto. Se llama razonamiento, pensamiento complejo. ¿Ya? Y lean a Morín, y Morín es un experto que te traduce los grandes textos de los epistemólogos en texto pedagógico. Entonces, eso también ocurre en un trabajo de investigación, en cualquier análisis. Tienes que describir la estructura, siempre apoyándote en un tema concreto, pero no te quedes en lo concreto, ni en la estructura. Entonces, ese equilibrio tiene que haber. Perfecto, ¿me entienden? ¿Les sirve esto a los demás? ¿Sí? ¿Te sirve, Mayrita? Sí, profesor. Ya. Fiorella, ¿qué dices? ¿Te sirve este método? José de María, ¿qué tal? ¿Te sirvió la clase? Ah, no, ya, Fiorella está. Me gusta la palabra. ¿Si te sirvió, Fiorella? Sí, profesor, ya entendí cómo voy a hacer mi trabajo, entonces ya para poder mejorarlo también. Y tienes el ejemplito que te he dado, el esquemita, tienes también el video que les he mandado, Sí, y ahora profesor. los textos Sí. que son muy lindos, que son cortitos, pero muy buenos, y que tienen muy buenos prólogos y son didácticos. José de María, ¿qué te parece? ¿Te sirve este modelo? Tengo mayormente ya con el apoyo. ¿Puedes esperar un ratito? Ya te espero. Luz, ¿qué dices? Ya terminando la clase, cerrando la clase, ¿te sirvió esta clase para ver la causa más profunda? ¿Te ayudó esta clase? Ya, ahora sí, es que mi hermanito Ya, José de María, está ¿te sirvió esta clase? ¿Te ayuda a encontrar la causa más profunda? Sí, me ayuda, mayormente ahora con esto del video y los documentos sobre el encierro, puedo sacar fundamento para el documento, eso creo. Perfecto, gracias. Lean el documento del encierro porque es un documento bisagra. ¿Qué significa documento bisagra en el método, ya que ustedes son profesores? Son textos o son ideas que te unen y te dan panorama. Te ponen en el hoy, ya, como este es un curso de análisis social, histórico-social, te ponen en el hoy, pero viendo de atrás y viendo lo del futuro. Es un buen texto, les recomiendo que lean. Si bien no lo he puesto como obligatorio, porque ustedes ahorita están leyendo otros 2 textos que les he dado, el de Kotler y el del Perú todo, ¿ya? Pero lean ese texto para que ustedes tengan idea de cómo proyectar una imagen de un país o de una realidad social en perspectiva
de permanencia y en perspectiva de prospectiva también, en prospectiva y en perspectiva, perspectiva de atrás adelante y en perspectiva de adelante atrás. Entonces, es un buen documento que lo ven y vean esos textos también que les he dado, ¿ya? ¿Te parece bien, Freddy? Para ya cerrar la clase de la semana, y por favor, no se olviden subir sus trabajos, consultarme, estoy aquí, y no, hay una palabra que se llama procrastinar. ¿Qué quiere decir procrastinar? Hago de todo para no hacer lo que debo hacer, ¿ya? Entonces, a veces me invento trabajos, pero en realidad no quiero hacer. Eso es una cosa que nos ocurre a todos, es normal. Yo también a veces procrastino, hago cosas, edito, porque no quiero hacer lo que debo hacer. Pero siempre hay que romper eso, ¿ya? Se llama disciplina. ¿Qué dices, Freddy? Bueno, profe, sí, esta vez un poquito me aclaró sobre las causas de la profundidad, ¿no? Y también con nuevos textos que usted ha enviado, con los videos que ahora falta ver también esa película, ¿no? Ya lo vamos a ver. Perfecto, y en la perfecto, siguiente vamos a dar papacito. nuestras- Te felicito, porque te felicito y tu trabajo también cada vez mejor, ya suban, todos estamos creciendo. Entonces ya nos estamos dando cuenta que estamos olfateando, ¿qué cosa? Ya estamos olfateando, ya estamos sintiendo la solución, ¿no es cierto? Mire, ya el curso está cumpliendo su giro, no hemos ido a la profundidad y ahora vamos a hacer la solución. Hemos ido a lo negativo y ahora estamos viendo las potencialidades que nos van a ayudar a la solución. Jóvenes, muchos de ustedes tienen que ir a otras clases, ya se cumplió la hora. Conmigo un gusto, un abrazo, que les vaya bien, estoy para servirles, cualquier rato por favor consultar, envíen sus trabajos, los voy a devolver los reactivos y sigamos pues adelante, ¿ya? Muy buenos días y hasta la siguiente semana, lo que no quiere decir que no vamos a estar hablando en el transcurso de estos días. ¿Está bien todo? Si no hay alguna pregunta más, alguna inquietud, con mucho gusto. Profesor Martín, disculpe. Dime. Profe, yo tengo un grande problema quizás, profesor. O sea, no puedo ingresar al aula virtual. Puedo entrar a mi correo, pero no puedo ingresar al aula virtual. No sé qué es lo que ha pasado, profesor. En este momento, terminada la clase, voy a comunicarme con el maestro encargado de esto, y le voy a decir tu caso, ya porque eres participante, eres un alumno mío, y a esta altura siendo de ningún alumno tiene que estar en esta situación. No te preocupes, te ayudo, Denis, ¿ya? En este momento le llamo a Brian, al maestro Brian, ya de Centro de Cómputo. No te preocupes. Muchas gracias, profesor. Eso también he tratado de comunicarme con el profesor Brandy, pero mediante WhatsApp y no me ha solucionado. Yo le voy a llamar yo directamente terminando mis clases, con gusto, no te preocupes, estoy acá para acordarme, lo he apuntado. Bueno, con los demás, espero que les haya servido esta clase, continúen trabajando, no hay otra manera de seguir adelante, trabajando y gracias por esta mañana. Un abrazo y me despido. Hasta la próxima, profesor. Estaremos ahí en comunicación. Muchas gracias. Hasta la próxima, profe. Cuídese. Gracias. Hasta la próxima, profesor. Por favor, si los que puedan, me envían como siempre un comentario, o si no quieren en el social, en el WhatsApp personal o en el correo. Valoro mucho eso para mejorar yo y tomarlos en cuenta siempre. Por favor, es importante que me digan permanentemente cómo van las clases y me lo digan, por favor, con toda confianza, que yo lo voy a tomar a bien. Gracias y buenos días. Hasta la próxima, profesor.